Intermedio, presidente, ministro de Defensa, señor comandante en jefe, oficiales. Yo no es la primera vez que hablo con comandante en jefe del ejército. Nos juntamos una vez cuando era general en jefe, comandante, el general Emilio Cheire. Y no son muy distintos los problemas que voy a plantear en esta oportunidad, pero son varias preguntas. Uno, primero, si el ejército ha dejado de lado la doctrina del enemigo interno, porque evidentemente que ese fue el aspecto doctrinal que de alguna manera avaló el golpe de Estado, que fueron hechos sobre la base de campañas mediáticas, como por ejemplo el Plan Z y otros. Entonces lo que yo quisiera saber si esa doctrina ya se terminó en el ejército. Lo segundo, en relación a que el ejército no tendría mucho que ver con los datos sobre violaciones de los derechos humanos. Yo tengo la idea de que existe una gran responsabilidad de los institutos armados en el golpe de Estado y en la violación de los derechos humanos, partiendo porque el golpe fue dirigido por su comandante en jefe. Claro, se dice que la DINA y la CNI fueron los principales responsables. Yo creo que puede que sí, que ellos hayan sido los principales responsables, pero además yo creo que estamos todos los que fuimos testigos, detenidos, torturados, hechos prisioneros, por servicios de inteligencia de las instituciones armadas. Fuimos testigos también de desapariciones desde recintos de las Fuerzas Armadas y testigos de graves torturas en recintos militares. Entonces yo creo que si bien es cierto, la DINA y la CNI fueron los mayores responsables, pero hay responsabilidad y debieran quedar datos, porque es lo que estamos solicitando, en esos recintos militares, en los servicios de inteligencia. Bueno, también se plantea que este es otro ejército, lo planteó el ministro de Defensa. Podría ser tal vez otro ejército, pero a mí me da la impresión que es el mismo, que lo que han cambiado son los mandos, los cuadros de mando del ejército. Y que a mí me parece que por la disposición del comandante en jefe, por lo que planteó la semana pasada, tienen una disposición distinta. Incluso a mí me agradó mucho que dijera que está dispuesto a buscar el reencuentro entre los chilenos. Me parece que es una responsabilidad de todos nosotros, no solo del ejército. Pero para pensar en que tenemos un nuevo ejército, nosotros tendríamos que saber si hay la disposición a asumir la responsabilidad institucional por el golpe, porque creo que hubo una responsabilidad institucional. Y que al mismo tiempo que se asume esa responsabilidad y responder por ello de alguna manera, y que yo creo que la manera con que hay que responder es ayudar a buscar la verdad, mostrar esa voluntad, terminar con los pactos de silencio, ojalá establecer un sistema muy transparente y expresar claramente la voluntad de hacer eso, de ayudar a buscar respuestas a todos los que están buscando respuestas hace tanto tiempo. Y por lo tanto empezaríamos a tener un ejército distinto que se aleja de lo que constituyeron violaciones flagrantes a los derechos humanos. Después, yo creo que también necesitamos tener la seguridad de que el ejército adquiere el compromiso de que nunca más va a participar en un golpe de Estado en alguna acción similar, que ha costado vida de civiles o que se han constituido en violaciones de derechos humanos. Podríamos ver mucha de nuestra historia, no quiero referirme, no es ese mi propósito. Pero hay tantas cosas que están pendientes, que la gente necesita saberlo. Por ejemplo, está lo del expresidente Frey. Está
lo del poeta Pablo Neruda, que se han descubierto indicios de que posiblemente pudo haber una mano ajena en su muerte y no murió de lo que se presumía que había muerto. Muy parecido a lo del presidente Frey, una intervención de ese tipo. Hay un diputado de esta Cámara, el diputado Vicente Atencio. Se han realizado 3 funerales del diputado Atencio y creo que se va a realizar un cuarto, porque encontraron que en vez de 5 dedos de una mano habían 6 dedos. Todo esto ocurrió por el caso de los retiros de televisores, que fue una orden que yo no sé de dónde emanó, si el comandante en jefe de entonces, si la cumplió el ejército, si la cumplieron los organismos como la DINA y la CNI, pero también a nosotros nos gustaría que sobre eso, en todo lo que se pudiera colaborar para saber la verdad, que también se colabore. Ahora, toda esta actitud del ejército y por cierto de las Fuerzas Armadas debiera llegar hasta el punto de hacer prevalecer en el país un sentimiento de que nunca más ocurrirá algo como ello. Y sobre todo cuando de repente reaparecen sombras del pasado. Y yo lo quiero poner como ejemplo porque sé que no estamos en la situación del pasado. O sea, eso lo tengo yo claramente, que sé que estamos en una situación diferente, ejército y la civilidad. Pero por ejemplo, el otro día con esta caravana de camioneros, siendo justa o injusta la causa de ellos, no me voy a referir, no es el propósito, pero es evidente que causó un ambiente de temor. Y a mí no me gustaría que ese temor sea usado como un instrumento político en nuestra sociedad, porque creo que lo que cabe entre nosotros es dejar de lado todas esas prácticas y volver a lo mejor que ha tenido nuestra política, que es el diálogo, incluso un diálogo mucho más persistente entre civiles y militares. Y no debiera haber una división como la que hasta hoy día se percibe en nuestra sociedad. Claro, esos son símbolos que realmente no ayudan a despejar las dudas que se pueden tener en relación a compromisos como ese. Yo también, si al mismo tiempo que reclamamos el compromiso del ejército, también debe estar el compromiso de la civilidad, me parece a mí. Primero, de avanzar en el perfeccionamiento de la democracia. Una ocasión relevante puede ser el proceso de cambio de constitución y todos aquellos cambios en pro de disminuir las profundas brechas de desigualdad instaladas desde hace tanto tiempo en nuestra sociedad, que son la causa de descontento y muchas veces de desafección de la política, de la institucionalidad, y que pudieran crear o ser elementos de fermento de crisis política. Yo creo que también nosotros tenemos la obligación de avanzar en establecer la responsabilidad que tuvieron actores civiles, porque creo que no es solo responsabilidad del ejército. Y en eso también nosotros estamos dispuestos a plantear nuestras propias responsabilidades. Y lo que me mueve a mí, por lo menos, es que el ejército sea, como lo dijo el comandante en jefe, un factor de unidad del país, de que no se van a producir los hechos que se han producido. Eso es, presidente. Es que yo he hecho mi intervención con todo respeto, no pretendo de ninguna manera denotar al ejército ni a las instituciones armadas del país. He hablado respecto a lo que pienso o lo de que mucha gente piensa, que puede estar equivocado o no, pero que son cosas que se deben aclarar y la mejor manera de aclararlo es mediante el diálogo. Ese es mi... Diálogo, si le damos la palabra al ministro y después al comandante en jefe. Presidente, lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto, pero que tiene que ver con el orden constitucional de la Comisión y también de la Cámara de Diputados. Desde la perspectiva de la sesión anterior, lo que se hizo fue asistir a la convocatoria y citación que ha hecho la Cámara de Diputados en su calidad de Parlamento. El comandante en jefe hizo una exposición frente a los temas que a esta comisión le parecían importantes de conocer. Sobre esas materias se respondió todas las consultas que la comisión en su momento realizó
Y bajo esa lógica, lo que hoy día estábamos convocados era para continuar respecto de lo que se planteó en esa sesión. Varios temas acá a mí me parece que exceden de la convocatoria. Pedirle al comandante en jefe del ejército que opine sobre temas que son de carácter político no corresponde. Si alguien tiene que contestar sobre eso, lo contestaré yo, pero no el comandante en jefe. Ni respecto de si va a haber participación o vamos a asegurarnos de lo que se está haciendo hoy día respecto del ejército. El ejército y las Fuerzas Armadas hoy día son órganos del Estado supeditados al poder civil que responden a la Constitución y a la ley. Y por lo tanto, cualquier otra discusión, yo, presidente, le pediría, si es necesario, hacer un seminario, una discusión sobre los puntos, pero desde el punto de vista de la contestación a una comisión de defensa de la Cámara de Diputados, en ese aspecto, en mi calidad de ministro de Defensa, yo contestaré si es posible, pero pedirle al comandante en jefe que conteste sobre estos puntos a mí me parece que no corresponde ni legal ni constitucionalmente. Están pidiéndole que tenga una opinión política sobre hechos políticos que existen y pasaron en nuestra historia. Respecto a las preguntas en relación a temas judiciales que tienen que ver con el caso grave y doloroso de la muerte del expresidente Frei, si usted lo considera pertinente, presidente, nosotros le podremos contestar por escrito todos los oficios que se le han contestado al ministro Madrid, que ha hecho una investigación criminal sobre este hecho criminal que se produjo en ese periodo, para los efectos de no cometer ninguna equivocación sobre un tema que es judicial y que corresponde desde la perspectiva del Estado de Derecho y de las leyes y la Constitución, que se le conteste a los ministros sin perjuicio de mandarle la información si usted sí lo cree correspondiente. En ese sentido, presidente, quisiera, por eso lo digo, lo que estoy diciendo lo digo con mucho respeto, porque me parece que en lo que hemos estado escuchando respecto de estos puntos excede, y aquí está la Constitución, de cuáles son las facultades y condiciones que hoy día tiene un comandante en jefe del ejército. Gracias, presidente.